Probablemente nunca hayas conocido a nadie que no haya oído hablar del Titanic. Incluso si le preguntas a un niño pequeño, él podrá decirte con certeza que provocó que el enorme barco volcara. Sin embargo, varios supervivientes de la leyenda tienen ideas diferentes. Aquí se presenta una de las historias, y sorpresa. No tiene nada que ver con un iceberg. En la primavera de 1912, el publicista estadounidense Vaginac Bayerat tenía 25 años. En sus memorias se detallan sus experiencias durante su viaje a América en el barco más famoso del mundo. En 1912, Vaginac y su padre, un conocido autor armenio, publicaron juntos algunos libros. Era su responsabilidad entregar los libros a Estados Unidos. Inicialmente se le negó la entrada al consulado debido a algunos problemas de salud, pero con la ayuda de su padre pudo obtener los trámites necesarios para ingresar a los Estados Unidos. Vaginac viajó de Estambul a Lovaina en el renombrado Orient Express antes de continuar hacia Southampton. Se enteró de que el Titanic, del que todo el mundo estaba entusiasmado, era el barco más cercano al Nuevo Mundo. El autor se reunió con 3 hombres y se alojó con ellos en la cabaña 804. Entre ellos se encontraban un francés de Alsacia llamado Morin y 2 hombres de Inglaterra. Vaginac y Morin pasaron tiempo juntos porque su amistad creció muy rápidamente. Ninguno de ellos podría haber predicho lo que le sucedería al imparable barco unos días después. El 14 de abril, como las otras noches, se acostaron bastante tarde. Todos fueron despertados poco después de la medianoche por algo que sonó como una explosión masiva. Los ingleses se levantaron sobresaltados de sus camas cuando se apagaron las luces nocturnas. Uno de ellos lo golpeó en el brazo y en la cabeza. Sin saber que nunca regresarían, los 2 nuevos amigos los ayudaron a levantarse, tomaron algunas de sus pertenencias y luego abandonaron la cabaña. Vaginac solo se llevó su pasaporte y los aproximadamente $55 en efectivo. Se hizo el silencio en el pasillo a pesar de que era obvio que algo andaba mal. Si bien los miembros de la tripulación se negaron a proporcionar ninguna información cuando los jóvenes intentaron averiguar qué estaba pasando, pronto fue imposible negar que el Titanic se estaba hundiendo. Vaginac observó a los marineros retirar los botes salvavidas, a los que solo podían acceder mujeres y niños. Aún así, algunos hombres intentaron ingresar clandestinamente, pero fueron detenidos por disparos. Se dieron cuenta de que tenían 2 oportunidades cuando Vaginac y Morin intercambiaron miradas. Siéntate en el barco que perece y dile adiós al futuro, o al menos, sumérgete en el agua en un esfuerzo por salvarte. La decisión fue sencilla porque ambos querían vivir y eran buenos nadadores. Morin adquirió 2 chalecos salvavidas. El Titanic ya estaba sumergido en el agua en ese momento. Había que ser extremadamente valiente. Piensa en ti mismo como un pasajero en un barco que se está hundiendo en medio del océano y eres consciente de que nadie acudirá a tu rescate inmediato. Mucha gente en esta circunstancia tendría miedo para sumergirse en el agua. La situación empeoró porque una cosa era afrontar esta catástrofe como amigo, pero hacerlo solo era mucho más aterrador. Entonces Vaginac y Morin saltaron, pero fueron inmediatamente separados por una ola repentina. La temperatura del agua del Atlántico Norte esa tarde era de -3 grados centígrados, muy por debajo de cero. Sus brazos y piernas se entumecieron y se sentía más y más débil con cada segundo que pasaba. Su única posibilidad de sobrevivir ahora era en un bote salvavidas porque había perdido su chaleco salvavidas. Solo cuando estaba a punto de desmayarse y el agua aún estaba fría chocó con algo. Me salvó la vida, pero lo siento si esperabas un final feliz en este momento. El joven intentó agarrarse a la barca, pero lo empujaron con el remo porque la barca estaba muy llena. Pidió ayuda, pero no tuvieron piedad. Su razonamiento fue sencillo: si hubiera habido un hombre más, el barco se habría hundido y no habría habido otra posibilidad para los supervivientes. Se produjo un milagro al tener que ceder el control del barco. Vaginac despertó en otro barco. Los afortunados supervivientes viajaban a Nueva York en el Carpathia, que los transportaba. El escritor sufría un terrible dolor de cabeza y experimentaba visión doble, pero su escape del océano helado era de suma importancia. No recordaba cómo lo logró. El barco atracó en Nueva York esa noche. Vaginac fue llevado al hospital sin pasaporte y con dinero que debió haber extraviado en algún momento durante el rescate. 12 días después, una mujer entró en la habitación y lo único que pudo decir fue: «Oh, querido muchacho». Ella resultó ser la que había salvado a Vaginac.
El joven fue informado por la señora Dot Astor, quien intentaba abordar el barco y tenía unos 50 años, que no partiría sin él. El joven fue identificado como el hijo de la señora Dot Astor, quien amenazó con impedir que se fueran sin él, ya que ella ya había perdido a su marido en el Titanic. Además de invitar a Baginac a ir a verla cuando se sintiera mejor, se quedó con su pasaporte y su dinero. Los libros que el autor pretendía vender en Estados Unidos viajaban en un barco diferente, por lo que no los consiguió hasta después de recuperarse y reunirse con su familia en Boston. Baginac tuvo una vida larga y plena y, como un maestro narrador, contaba con frecuencia lo que le había sucedido. Curiosamente, nunca mencionó un iceberg que chocara contra el Titanic. Con frecuencia abordó el tema de una explosión. Si lo que dijo es exacto, entonces debe haber habido una razón para la gran explosión. Mucha gente cree realmente en esa teoría, que afirma que en el casco del barco ardía carbón, y especulan que pudo haber habido un incendio. El Titanic podría haber partido con el fuego aún ardiendo, y las llamas habrían debilitado gravemente el casco, impidiéndole resistir el contacto con un iceberg. El incendio habría comenzado hace mucho tiempo, antes de que el barco zarpara y hubiera sido imposible zarpar. Los defensores de la teoría utilizan como prueba las imágenes del Titanic abandonando la escena, que muestran una mancha negra considerable en el casco del barco. Aún se desconoce si la explosión fue provocada por el incendio, aunque así fuera. Sin embargo, los partidarios de esta teoría no cuestionan la realidad del iceberg. Según otra explicación de la explosión, en el hundimiento del Titanic pudo haber estado involucrado un barco alemán. Desde el interior del barco, la explosión fue audible, según el autor estadounidense Not Quite the Soul Survivor. Afirman haber presenciado un reflector que abandonaba una especie de embarcación poco después del hundimiento del Titanic. En realidad, puede que haya sido un submarino que emergió a la superficie para ver qué le había hecho al ilustre barco, ya que no era un barco de rescate apresurado. Pero por varias razones, la teoría es muy improbable. El Titanic se hundió en 1912, en una época de paz, como ustedes saben. Ninguna nación del mundo tendría la audacia de masacrar a decenas de miles de personas mientras provoca deliberadamente a otras naciones. En segundo lugar, un submarino procedente de Europa no podía viajar tan lejos ni estacionarse en esa zona durante esos tiempos. En pocas palabras, no podría haber sobrevivido por mucho tiempo. Por último, a los submarinos todavía les resulta difícil alcanzar un objetivo en movimiento durante la noche, razón por la que en 1912 era prácticamente imposible. Es difícil imaginar lo que habría hecho o recordado un hombre que tuvo que soportar tal tragedia. No ocurre. Esperemos que en el futuro los científicos puedan desentrañar todos los misterios que rodean al Titanic. Si te ha gustado este video, no olvides de suscribirte, déjame un me gusta, un comentario y si me quieres ayudar a crecer, distribuye este video en tus redes sociales. Saludos a todos.